Nosotros que vamos a hablar de todo ello con nuestros siguientes invitados de Todo es Geopolítica. Doy la bienvenida a José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, un placer de estar con vosotros. También tenemos a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Y por último a Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes, Emiliano. Bueno, parece que acabamos justo de perder la conexión con él. Vamos a empezar con Adrián Celaya. Quería preguntarte, en principio, estas negociaciones con Netanyahu y Donald Trump que se van a llevar a cabo en Mar-a-Lago, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, la verdad es que la situación es bastante complicada, ¿no? Los acuerdos que se firmaron para el alto el fuego tuvieron un impacto, sí, muy claro, digamos, en la reducción de la violencia de los combates y de esa destrucción que desde un punto de vista humanitario estaba siendo tremenda. Pero la verdad es que los incumplimientos están siendo constantes y incumplimientos que no pueden atribuirse a razones casuales, sino a una, yo creo que aparentemente premeditada estrategia del gobierno de Israel de mantener la tensión en la medida, y siempre de forma, digamos, muy controlada, pero en la medida en que esto no suponga una reactivación del gran problema de fondo de Israel, que ha sido este movimiento de la opinión pública internacional que estaba generando graves amenazas en distinto sentido, con respecto a países más o menos cercanos, con respecto al incremento de la agresividad de países más lejanos e incluso poniendo en riesgo la pérdida o por lo menos el alejamiento de su base social y política en el propio Estados Unidos, ¿no? Esto era un contexto tremendamente amenazante, pero que la verdad es que entre el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos han sabido, a través de este acuerdo, han sabido desactivar por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces, el objetivo está conseguido. Ahora lo que intenta Israel es mantener la tensión, mantener sus objetivos de hacerse con el territorio el territorio de Gaza, pero siempre con una tensión limitada, es decir, evitando que se vuelva a reactivar ese movimiento de la opinión pública internacional. Lamentablemente, la opinión pública internacional efectivamente está claramente adormecida a partir del momento en que se firma el alto el fuego. Detrás de esto está evidentemente la complicidad de movimientos sociales, políticos o gobiernos que en realidad se estaban moviendo sin muchas ganas para enfrentarse a lo que estaba sucediendo en Gaza. Y es esto lo que explica cómo simplemente en cuanto han tenido el pretexto de esa firma del alto el fuego, pues se han desactivado todos estos movimientos que a nivel político se estaban produciendo en el conjunto del mundo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en las circunstancias actuales las cosas están yendo bien para Estados Unidos y para Israel, y por lo tanto van a intentar continuar avanzando dentro del marco definido por el alto el fuego, e intentando siempre pues utilizar las distintas cláusulas para favorecer esa ocupación de Gaza por parte de Israel, y siempre pues intentando limitar el tensionamiento en base a esas variables que hemos comentado. Es decir, no provocar un contexto quizás de ruptura del alto el fuego que volviera a generar una situación peligrosa desde el punto de vista de la opinión pública internacional. Pues Adrián, vamos a ir con una última hora, enseguida damos paso a la siguiente pregunta, y es que Hamas acaba de confirmar los nombres de sus dirigentes asesinados en 2025. Según acaban de informar, la ala militar de Hamas, la brigada de Al-Qassam, ha emitido este lunes un comunicado en el que enumera los nombres de los altos funcionarios de la organización que ha fallecido este año en el conflicto con Israel. Entre ellos se encontraba el portavoz
portavoz de la brigada, Abu Obaida, y Mohamed Sinwar, el ex líder de Hamas en la franja de Gaza, y el hermano del difunto líder político del grupo, Yahya Sinwar. Además, se han registrado también las muertes del comandante de la brigada de Rafah, Muhammad Sabana, también conocido como Abu Anas, y de los altos mandos militares Hakam Alisi y Raed Saad. Las fuerzas de defensa de Israel han dicho que podrían haber matado a Mohamed Sinwar en abril y a Obaida en agosto. Y te quería preguntar sobre ello, José Luis, qué impacto podría tener esta eliminación de estos altos mandos de Hamas, incluidos pues Abu Obaida y Mohamed Sinwar, en la capacidad de la operativa y también en la estrategia militar del grupo dentro de la franja de Gaza, y relacionado también con los obstáculos internos y externos que podrían dificultar la implementación del plan sostenible de Gaza. Es muy importante porque no deja de ser una plena decapitación poco del movimiento de Hamas, especialmente en toda su estructura paramilitar, ¿no? Así que es un golpe muy importante. Hay que tener en cuenta que Hamas a nivel de Gaza tiene varios problemas. Por un lado, la ausencia de abastecimientos, de llegada de armamento de algún tipo, porque el bloqueo es un bloqueo continuo, constante, y por tanto esa afluencia de armas, aunque sean incluso armas ligeras, no le llega ni siquiera, bueno, pues el tema de municionamiento. Así que tienen los recursos que tenían acumulados y que puedan mantener un poco en todo ese aspecto. Por otro lado, lo que vemos visiblemente, ¿no? O sea, los ataques masivos del ejército israelí por evitar en todo lo posible todo tipo de reorganización de Hamas a nivel paramilitar, para eliminarlo ya, bueno, pues como una alternativa terrorista, y por tanto eliminar por todo lo posible toda su capacidad armada en todos los elementos. Y una de las principales capacidades es la eliminación de todos sus dirigentes y todo su elemento más veterano. O sea, mientras tenga cuadros, aunque sean locales, que puedan ir sustituyendo a los que cayeron, pues bueno, pues el movimiento va a mantener su capacidad de resistencia, de moral y de dirección. Pero si se van agotando un poco esos cuadros que fueron formados también en el extranjero, etcétera, pues claro, va a llegar ya a una dispersión, a una anarquía. Y luego un elemento que muchas veces le prestamos poca atención, que son los elementos internos, ¿no? Hace unas semanas uno de los principales jefes beduinos, un poco de la franja de Gaza, que había colaborado con los israelíes y que mantenía pues una pequeña mafia delictiva esencialmente para asaltar los recursos de ayuda de las ONGs que proporcionaban a Gaza, bueno, pues fue eliminado un poco por Hamas, ¿no? O sea, la debilidad también de Hamas, tengamos en cuenta que controlaba políticamente y también las instituciones oficiales, cuerpos de policía, etcétera, que por ahí hay mucha dificultad en diferenciar lo que es el aparato, se puede decir, paramilitar del movimiento Hamas, que es lo que ha realizado todas las operativas de signo terrorista, con las propiamente que formaban parte de fuerzas de orden público controladas por Hamas, pero que eran las institucionales de la Franja de Gaza, ¿no? de la autonomía de Gaza. Entonces, en ese ámbito, claro, el problema que tiene es que su debilitamiento favorece la floración de otro tipo de organismos armados, como la Yihad Islámica, otras organizaciones mucho más radicales y que intentan en este sentido anárquico pues sustituir a Hamas, algo que nos parece incluso imposible, con una mayor radicalidad, intentar aprovecharse que las nuevas generaciones de gazatíes puedan apoyar unas opciones políticas mucho más duras y extremistas y agresivas que lo que fue Hamas en su momento, y por otro lado también esas organizaciones delictivas que en muchos casos han ayudado a colaborar, como hizo la mafia siciliana con la colaboración con los aliados, bueno, pues con las fuerzas israelíes, para intentar adueñarse del mercado negro, del contrabando, y por tanto a aprovechar para adueñarse un poco de las voluntades ante pues la derrota totalmente palpante un poco de Hamas un poco en ese espacio, ¿no? Así que vemos, por lo tanto, un poco todas esas configuraciones. O sea, la paz es una paz de aniquilación,
aniquilamiento, claramente. O sea, Hamás no tiene ningún tipo de posibilidades y la única particularidad que tiene es un proceso de invernación, intentar sostenerse, mantener la organización con los cuadros que puedan sobrevivir y en el caso de que la población gazatí pueda mantenerse así en ese proceso de reconstrucción, pues ir preparándose para un sentido de venganza para el futuro, porque lo que queda claro es que tanto en el ánimo israelí como en el ámbito esencialmente de los hermanos musulmanes por su radicalidad, en ambos únicamente se retroalimentan del odio del uno contra el otro y desde luego pues no hay posibilidades de diálogo, de puentes, porque en muchos casos han eliminado a las personas que podrían protagonizar ese diálogo y ese puente, ¿no? Así que es una paz por aniquilamiento que puede tener a corto plazo pues una finalidad pacífica. Veremos lo que sucede a medio plazo y sí, esencialmente a largo plazo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede también en ese corto plazo. Quería preguntarte a ti, Emiliano García Coso, antes se nos había ido la conexión, profesor de CADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Emiliano, ¿qué obstáculos internos y externos podrían dificultar la implementación de este plan de paz y qué es lo que esperas después de estas conversaciones que se lleven a cabo durante el día de hoy? Bueno, yo creo que se está hablando de implementación de un plan de paz que Netanyahu no quiere, ni menos aún los socios de gobierno de Netanyahu. Entonces, de hecho, es más que probable que en la reunión que van a mantener hoy con el presidente Trump, pues Netanyahu intente explicarle cuál es su visión de ese gran Israel, que implica, como ya sabéis, la ampliación de los asentamientos en Cisjordania, el control dentro de la línea amarilla que se acordaron en esas supuestas conversaciones de cese el fuego, teniendo un control absoluto sobre cualquier movimiento, incluso incluyendo, como decían José Luis y también decía Adrián, de grupos que hagan contrapeso al control territorial que tiene Hamás, y luego, por supuesto, seguir con la presencia en el sur del Líbano, coartando cualquier tipo de acuerdo con el Líbano que supuestamente habían alcanzado, mantener el control que ha tenido más allá de los altos del Golán en Siria, y por lo tanto pues tener esa especie de gran Israel con esa franja securitaria amplísima. Y luego, por supuesto, me imagino que dentro de las conversaciones que mantendrán el día de hoy, pues hay dos puntos de máxima prioridad para el señor Netanyahu. Uno, ver o tantear si Estados Unidos le autorizaría un nuevo intento de bombardear las defensas aéreas que han podido reconstruir la Guardia Revolucionaria iraní para seguir manteniendo debilitado a Irán y, por lo tanto, que deje de ayudar o sostener económica y militarmente a Hezbollah en el Líbano, especialmente. Y la segunda, que creo que es otra de las prioridades, es recordemos que al año que viene, en octubre, hay elecciones. Elecciones dentro del gobierno donde se va a volver a presentar Netanyahu. Por lo tanto, creo que otra de su estrategia es garantizar el apoyo del señor Trump con una presencia activa en la campaña política que se inicie en el curso que viene, sosteniendo al señor Netanyahu, presionando para que les den el famoso indulto o amnistía por los delitos que todavía tiene que hacer frente ante los tribunales israelíes y, sobre todo, como tiene una ratio de aprobación por parte de la población israelí muy elevada, pues que sea, digamos, el portavoz de la candidatura de Netanyahu para ver si logra esos 61 puestos en el Knesset y, por lo tanto, tener la mayoría necesaria para gobernar. Dudo que alcance los 61, seguirá necesitando a los ultraortodoxos y, por lo tanto, pues poco futuro para un Estado palestino y mucha inestabilidad tanto en la zona del sur del Líbano como en parte en Siria y en su caso también con peligro de un nuevo bombardeo sobre Irán para tratar que fortalezca y que por lo tanto se ocupe de las cuestiones internas. Es decir, creo que esa es un poco la agenda del señor Netanyahu en su visita a la Casa Blanca en el día de hoy. Pues gracias, Emiliano. Quería preguntarte a ti, Adrián, sobre estas elecciones. ¿Qué es lo que esperas que ocurra? Las elecciones en Israel, ¿te refieres? Bueno, vamos a ver. En principio las expectativas de Netanyahu no son muy buenas, teniendo en cuenta el fraccionamiento interno dentro del país. Pero claro, cómo evolucione el conflicto en Gaza puede ser realmente determinante para que las cosas vayan en una otra dirección. Yo creo que probablemente teniendo en cuenta que si es cierto que los conflictos bélicos generan desasosiego en una parte de la población, también es cierto que en muchos países
en los periodos de guerra, tienden a ser los gobiernos que están al mando los que ganan las elecciones. Esto no siempre sucede, pero hay una tendencia bastante general en esa dirección. Todo depende, por supuesto, de cómo se puede presentar la evolución de ese conflicto y qué instrumentos hay desde el punto de vista fundamentalmente de los medios de comunicación para que la versión que está dando el gobierno sobre lo que está sucediendo vaya o no adelante, ¿no? Vamos a ver, ahí la situación internacional y la relación con Estados Unidos puede ser un factor muy importante, pero dentro de ese marco no hay una expectativa de cambio significativo en el marco general de la relación entre Estados Unidos e Israel a corto plazo, no antes de esas elecciones. Sí es cierto que se está produciendo, de hecho, un distanciamiento de la base social del trumpismo y de la opinión pública norteamericana en su conjunto con respecto a Israel, con respecto a las políticas desarrolladas por el gobierno de Israel y con respecto a la influencia política de Israel en el propio Estados Unidos, pero es un fenómeno que tardará significativamente en trasladarse al ámbito político. Se está hablando mucho en concreto de en qué medida pues, grupos de interés y grupos de presión política como el AIPAC, pues de hecho están condicionando a una parte fundamental de la clase política norteamericana y de que bueno, hay una reacción social creciente, todavía embrionaria, pero creciente, tanto entre la base socialdemócrata como en la base social republicana, en el sentido de que hay que hacer frente a ese tipo de condicionantes externos de la política norteamericana, pero claro, no es esperable que esto tenga impacto en el posicionamiento geopolítico de Estados Unidos a un plazo tan corto. Las cosas están cambiando muy, muy rápidamente desde un punto de vista histórico a nivel mundial, pero tendrán que cambiar todavía mucho más para que esa relación entre Estados Unidos e Israel pues realmente se reconsidere. Yo creo que eso va a suceder dentro de unos años, pero no tan pronto como para que afecte a estas próximas elecciones. Pues vamos con una información de última hora y ahora os pregunto sobre ello porque van relacionado al primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu acaba de confirmar que Israel aspira a convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial. Esta declaración que se ha producido después de una conversación previa con el gran magnate Elon Musk, la persona más rica del mundo. Según afirma en esa publicación en X, Netanyahu mantuvo una llamada conjunta desde Florida con Musk y la ministra de Transporte israelí, con Miri Regev, durante la cual han discutido la cooperación con Tesla y los esfuerzos para poder avanzar en la legislación sobre vehículos autónomos. Como parte de la conversación, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, y la del ministro Regev para participar en una conferencia de transporte inteligente en la que se celebrará este próximo marzo de 2026. Pues aprovecho para preguntaros sobre ello, José Luis Orella, qué impacto podría tener, qué ventajas estratégicas, y ya no solo eso, sino también económicas, que podría traer Israel al convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial, especialmente en sectores como el de transporte y defensa. Pues muy importante, es seguir en parte uno de los caminos económicos que siempre ha desarrollado Israel por la carencia de materias primas, que ha sido esencialmente la alta tecnología y la investigación en diferentes campos, ¿no? O sea que esto sería prolongar una sinergia que siempre prolongado de alta formación. Hay que ver un poco el nivel de las universidades israelíes y también de sus cuadros, y también, bueno, pues si nos metemos en economía de empresas de guerra en la actualidad, bueno, donde se están posicionadas sus compañías de seguridad y de armamento, y el papel que están teniendo principalmente no solo los ejércitos OTAN, que están proporcionando, bueno, pues muchos de los elementos principalmente de programas de software y electrónicos para muchos de los temas antiaéreos, sino incluso, bueno, pues a nivel ya de drones y de otros aspectos antiaéreos, bueno, pues para el propio ejército marroquí, ¿no? Así que
que es de una gran importancia y además, bueno, también nos revela, bueno, pues otros planteamientos como es el que la relación con el Osman también significa esa relación de tú a tú con el mundo empresarial estadounidense y por lo tanto compartir lo que ya muchos ya sabíamos, ¿no? La inteligencia a nivel de altas tecnologías y que se va a compartir por parte de uno y de otros. Eso significa abrir las puertas a Israel, bueno, a campos que posiblemente para otros países estén muy vedados en ese desarrollo de alta tecnología y que va a proporcionar a Israel, bueno, que pueda posicionarse en esa primera división y, como bien han dicho mis compañeros anteriormente, ¿no? En ese marco de influencia que acrecienta a nivel de un gran Israel, bueno, pues un posicionamiento, una superioridad militar por encima de los demás, bueno, pues muy grande. Y a nivel de negocio también, porque como ya hemos dicho, incluso en el presente, cada vez las empresas armamentísticas israelíes, bueno, están siendo vistas como más imprescindibles a la hora de proporcionar, bueno, esos elementos de alta calidad que son necesarias en muchos de los ejércitos que quieran estar claramente en una posición relevante, como pueden ser los ejércitos OTAN o como pueden ser ejércitos que no estén metidos en la alianza, pero que quieren claramente tener, bueno, pues un posicionamiento de modernidad por los conflictos que puedan llegar en el futuro, ¿no? El crearse un poco ponerse un poco en ese procedimiento, ¿no? De ser uno de los elementos indispensables, pues también te procrea la necesidad de adquirir ciertas materias primas y ciertas relaciones, y allá entraríamos en lo que sería esa nueva política internacional que puede tener Israel en el futuro, ¿no? Ahora lo hemos visto también con el reconocimiento de Somalilandia, ¿no? Que ya ahí entraría un poco en el intento de controlar a los hutíes de una manera mucho más cercana, pero también vendría ahora igual estrechar lazos con nuevos países que pueden tener materiales muy necesarios para estas empresas de alta tecnología y que Elon Musk, bueno, pues quiere ahora tener un poco este gran abrazo que le beneficia en parte a él, pero también beneficia a Israel, que necesita claramente, bueno, pues un pulmón internacional que le revitalice las relaciones internacionales, teniendo en cuenta que debido a lo de Gaza ha tenido, bueno, pues una gran negatividad hacia la imagen de Israel, porque aunque hayan ganado el conflicto, sí han perdido la cuestión de medios de comunicación, y aunque todo el mundo les apoye en su campaña antiterrorista, no se les puede apoyar en el aplastamiento de la población civil gazatí, ¿no? Así que esto tendría unas consecuencias de tipo mediático-social para mejorar la imagen de Israel, y profundamente le va a dar un gran protagonismo a nivel armamentístico y a nivel también beneficioso económico a Israel. ¿Qué desafíos regulatorios y éticos podría enfrentar Israel al avanzar en inteligencia artificial y transporte inteligente, y cómo podría afectar también a su liderazgo global en estos campos? Yo creo que hay que recordar que Israel lleva más de 10 años siendo una potencia a su escala demográfica y regional en temas de desarrollo de inteligencia artificial. Desde hace más de 10 años los diferentes gobiernos israelíes han creado un ecosistema de emprendimiento y de startup precisamente en la zona más desértica de Israel, que ha dado lugar a una serie de creaciones y de desarrollos en machine learning, deep learning, inteligencia artificial, que no solamente es emprendimiento, sino que en su aplicación en la industria de defensa ha quedado constatado que el ejército de Israel ya utilizó drones con inteligencia artificial sin supervisión humana, para determinar qué objetivos mataba o asesinaba esa inteligencia artificial, lo cual es peligrosísimo. Eso quiere decir que la inteligencia artificial aplicada a ese desarrollo de la industria armamentística israelí pues no tiene un componente ético, ni tiene un ámbito de regulación como el que tenemos los europeos con un reglamento de inteligencia artificial, que precisamente lo que sí que es una permanente supervisión humana y garantía de la privacidad y de los derechos fundamentales. Eso, lo mismo que ocurre en China, no lo tiene Israel aplicado a la industria militar. Por lo tanto, son realmente ya una potencia en inteligencia artificial. Yo creo que esta conversación o propuesta u oferta
al señor Mas lo único que pretende es complementar la estrategia que la política la está desarrollando en el día de hoy Netanyahu, y luego, como es consciente todo el gobierno israelí que todo el entramado del gobierno de Trump depende o está en alianza con una tecnocracia de 4 o 5 grandes magnates en diferentes ámbitos, pero especialmente en el ámbito de las tecnologías, pues me imagino que dentro de esta estrategia radica en buscar alianzas con estos señores para demostrar al señor Trump que no solamente quieren el apoyo político, sino que también están dispuestos a permitir la entrada y compartir conocimiento en inteligencia artificial con esas 4 o 5 personas, Bezos, Musk, Zuckerberg, que todos han plegado alas respecto a las exigencias de la administración Trump, y por lo tanto lo que pretenden es llevar esa vía de diplomacia económica para convencer al electorado y convencer a la administración Trump de la necesidad de reforzar esa alianza estrecha que tienen entre la administración Trump y el gobierno de Netanyahu. Entonces, bueno, pues probablemente esa unión de esas sinergias y de esos desarrollos, pues en el ámbito del transporte tendrá su relevancia, donde el señor Musk pues ya tiene un desarrollo y una experiencia adquirida importante, y por lo tanto pues lo podrá implementar en la red de transporte israelí. Pero creo que simplemente es otro pilar de esa estrategia global para mantener el apoyo del gobierno estadounidense en relación a las diferentes acciones que pretende el gobierno de Netanyahu de aquí a octubre del 2026, donde el señor Netanyahu pues tiene que hacer frente a determinados retos, algunos judiciales de difícil solución y otros de naturaleza política, que es convencer al electorado israelí que él es el que ha defendido la seguridad, ha creado la seguridad total o casi total para el Estado de Israel, y que sigue manteniendo ese criterio y que por lo tanto vuelva a ser elegido por su 7º mandato, si no me equivoco. Lleva 18 años ya en diferentes momentos históricos de los gobiernos israelíes, pues supongo que querrá tener otro 7º mandato que le permita crear esa idea que tiene del gran Israel junto a esos 2 socios de gobierno que hacen un daño a la sociedad israelí impresionante. Pues vamos con una información de última hora, cambiamos ahora de bloque, de Oriente Medio nos vamos hasta Europa del Este, donde Rusia y Ucrania parece